La Escuela Técnica Profesional GD Prisma Perú les da la bienvenida al tema 2 específicamente en la novena sesión de este curso Tecnología del Concreto, ¿no? Estamos recordando en el módulo 5, diseño de mezclas de concreto, en donde vamos a ver ahora ya los dos métodos para diseñar este tipo de mezclas. El primer método es el método del Comité 211 del ACI, normalizado por sus respectivas publicaciones, y el segundo, el del módulo de fineza de la combinación de los agregados. El primero, hay que adelantarnos, se basa en el cálculo de un volumen de agregado, grueso en este caso, y el segundo en la proporción de ambos volúmenes de agregados. ¿Qué vamos a ver específicamente en el desarrollo de cada uno de estos módulos, ¿no? De estas sesiones? Ahora bien, en esta sesión y en estas 4 sesiones que competen a este tema, vamos a ver los procedimientos generales. Si bien existen dos métodos, estos dos métodos siguen un lineamiento inicial que es similar, exactamente igual en unos cuantos procedimientos hasta hallar la cantidad de agua, ¿no? Simplemente, como les había adelantado, varían en cómo calcular la cantidad de agregado que se tiene. Ingeniero, ¿cuál es el procedimiento entonces que debemos seguir o cuál es el objetivo de diseñar mezclas? Recordando las primeras sesiones de este módulo, de este quinto módulo, hay que especificar lo siguiente, ¿no? Diseñar mezclas de concreto, el objetivo es saber cuánto de cemento, cuánto de agua, cuánto de agregados y cuánto de aditivos, si es que se va a usar, se tiene para cierto volumen de concreto. En este caso siempre vamos a hablar de un metro cúbico, ¿no? Que es la unidad. Un metro cúbico de concreto, cuánto de cemento vamos a usar, cuánto de agregado, cuánto de agua o de aditivos, ¿no? Y los aditivos, bueno, en su capítulo habíamos visto que ya vienen normalizados o se debería optar a algunas técnicas retroactivas que se tiene ya. Pero eso es en sí el diseño de mezclas. El diseño de mezclas es calcular, ¿no? Cuánto de cemento, cuánto de agua y cuánto de agregados se tiene. Para ello, se han llevado diferentes procedimientos en los cuales ya se tiene de cierta forma normalizado esto, ¿no? Unos pasos que debemos seguir. Estos pasos hay que recordar que son empíricos. ¿Qué es la mayoría de diseños en ingeniería? ¿Qué es el empirismo? Es aquello que sale de varias pruebas de laboratorio. Quiere decir que se han hecho infinidad de muestras para sacar las tablas o los procedimientos que les voy a presentar. El Comité 211 del ACI ha hecho muchas pruebas para sacar estas tablas, lo cual quiere decir algo, que ya nos da un horizonte por donde comenzar, pero también que estos datos pueden ser dispersos. Estos datos no son 100% confiables, porque bien, el comité del ACI puede haber tomado agregado de Estados Unidos o agregado ya quiere tal vez de Lima, pero tú vas a vaciar agregado con un agregado tal vez de la zona de Yunguyo, o vas a traer cemento de Yura, qué sé yo, son tantas variables que tú no puedes decir, bueno, estas tablas son específicamente las que debo usar y así debe tomarse en cuenta. Es por eso la importancia de las 8 sesiones anteriores. Por eso la norma E060 te dice que el F'CR debe ser mayor al F'C. ¿Por qué? Porque no estás utilizando para el diseño de mezclas las tablas que tú deberías haber sacado con tu agregado, ¿no? Si tuvieras esa seguridad, entonces tal vez se reduciría ese margen tan amplio que nos da la norma E060. Por lo que empezaremos con el desarrollo. ¿Con qué empezamos para diseñar mezclas? En el procedimiento general, que es la etapa 2 o el tema 2 de este módulo. La selección del asentamiento. ¿Qué es el asentamiento? ¿Qué asentamiento o SLAM debo elegir para iniciar el diseño? Ya habíamos visto en las propiedades de concreto que en el módulo anterior que era el asentamiento, ¿no? Que beneficiaba la trabajabilidad, que debíamos escoger, ¿no?, un asentamiento de acuerdo a las normas o las recomendaciones.
Bueno, esta selección es el primer paso que nosotros damos para poder diseñar la mezcla de concreto. ¿Qué slam necesitamos? Entonces, viendo las recomendaciones que nos da, para elegir un slam, si estamos en obra, se debe tomar en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto. ¿Y qué son las especificaciones técnicas del proyecto? Las especificaciones técnicas del proyecto es una información fundamental de todo expediente técnico. Prácticamente de cada partida, por decir una partida, concreto 210 para columnas, las especificaciones técnicas te especifica técnicamente, como su propio nombre lo dice, qué insumos debes utilizar, bajo qué criterios se deben aprobar estos insumos, qué procedimiento es recomendable seguir, qué normas regulan todo este procedimiento y cómo se puede pagar. Prácticamente toda la información de esta partida, de cómo se debe ejecutar, está en las especificaciones técnicas. Y no es el caso adverso que el SLAM no esté, debería estar, ¿no? Si se ha hecho un expediente, si ha estudiado los agregados o la estructura, el proyectista, quien hace las especificaciones técnicas, debe decirte cuánto SLAM debes optar. Si vas a vaciar columnas, te puede decir, no, 3 pulgadas de SLAM es lo recomendable para que tú inicies. Si en tus especificaciones técnicas, en la partida que vas a ejecutar, está el SLAM, debes cumplir con esto. ¿Por qué? Porque la supervisión o para lo que te ha contratado, ¿no? La entidad, puede ser el municipio o una empresa privada, para lo que te ha contratado es que lo hagas como dice el expediente técnico, a excepción de que esto sea descabellado y bueno, tienen sus procedimientos para poder regular. Pero si este lineamiento de SLAM es correcto, entonces debemos optar por tomar este valor. Ahora, los expedientes técnicos tienen muchas deficiencias y muchos vacíos y como humanos, al estar elaborado por ellos mismos, debemos tomar en cuenta que no siempre este valor es recomendable, ¿no? No puede una sola persona proyectar todo, por decir, todo un colegio. Sería algo ilógico. Existe un pool de profesionales y es posible que en tus especificaciones técnicas puede existir un SLAM y en la memoria descriptiva puede existir otro. En todos los documentos pueden contradecirse y eso se pueda enviar a consulta y seguir su procedimiento. Pero como también es posible que no exista este valor. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? una norma, un ejemplo de especificación técnica. Suministrar un diseño de mezcla de concreto con asentamientos que estén dentro de los siguientes límites cuando son aprobados de acuerdo con la normativa ASTM-C 143. Si se darán cuenta, ahí está, nos especifica una especificación técnica, bajo qué norma está y qué asentamiento debemos tomar. En este caso los asentamientos mínimo y máximo en centímetros que tenemos para un concreto normal es de 7, para una clase 210 o la F''C, de 7 centímetros a 10 centímetros, que es 3 pulgadas a 4 pulgadas, ¿no? Entonces, si está en las especificaciones técnicas, nosotros tomamos este valor. Pero ¿qué pasa cuando no está? Que es un caso muy común también, obras. Si no se tienen especificaciones técnicas o en ellas no se especifica el asentamiento de concreto, en el primer caso, cuando no se tienen, quiere decir que se está haciendo una obra sin ninguna recomendación técnica, lo cual no es, bueno, loable, ¿no? Pero sucede mucho, sobre todo en nuestra región, ¿no? La mayoría de casas no tienen un expediente. Con el mejor de los casos hacen un plano y ya, pero un expediente no. Por la demanda también del costo que también tendría esto, ¿no? ¿Qué SLAM entonces debemos elegir para iniciar con el diseño? Porque elegir el asentamiento o el SLAM es el primer paso para empezar con este diseño. Entonces podemos tomar como referencia la siguiente tabla que nos da, ¿no? Tanto el ACI 211 como el método del módulo de fineza en general. De acuerdo al tipo de estructura, nosotros podemos decir o escoger qué SLAM tenemos. Para zapatas y muros de cimentación reforzados de 1 pulgada a 3 pulgadas, ¿no? Siendo 3 el máximo y el SLAM mínimo 1. Para
Cimentaciones simples o calzaduras para cimientos corridos, ¿no? Podemos optar de 3-1, cimientos corridos reforzados o algunos otros tipos de cimientos, se debe optar eso. Para vigas y muros reforzados, de 1 pulgada a 4 pulgadas. Para columnas, de 2 pulgadas a 4 pulgadas. Para muros, pavimentos y losas, de 1 pulgada a 3 pulgadas. Para concreto ciclopio, de 1 a 2, ¿no? Todas estas definiciones ya se había visto en la primera parte, que era el concreto ciclopio, ¿no? Era aquel concreto que tenía mayor volumen de agregados, como son las piedras, ¿no? Se utiliza mucho en los cimientos corridos este concreto, lo cual no se debe hacer en las zapatas, y eso es un error muy común que se tiene también en nuestra zona, vaciar zapatas con piedra, ¿no? Lo cual no se debe dar. Entonces, de acuerdo al tipo de estructura, si no tenemos especificaciones que nos digan cuánto slam debemos tener, acá tenemos una referencia. O podemos optar, digamos, tenemos que vaciar vigas, como era el ejemplo, de 1 a 4. ¿Qué podemos optar? 3 o 2 como valor intermedio, ¿no? O de acuerdo al criterio que se quiera. ¿Por qué? ¿Qué es el slam? El slam es aquella medida, ¿no? Que cuando se hace el ensayo de asentamiento con el cono de Abrams, nosotros sacamos el concreto, recordándonos los módulos anteriores, sacamos de dar los 25 golpes en las 3 etapas, sacamos, comparamos la altura que tenía inicialmente con la altura de desfase que se ha tenido, y esto no debe ser, en este caso, digamos 3 pulgadas, ¿no? Mayor o menor, debe estar en ese rango, de 1 a 4. Entonces, ese slam nos va a asegurar que, por un lado, si es que el concreto, yéndonos al peor de los casos, cae mucho, es muy fluido, esto obviamente al tener más agua, y esto lo vamos a ver en la relación agua y cemento, ¿no? Al tener más agua disminuye la resistencia, y al ser muy seco disminuye también la resistencia. El slam controla ese margen que tenemos para nosotros tener una mezcla trabajable y a la vez resistente, que es lo que se quiere, ¿no? Para el concreto. Por lo que, cuando no utilicemos, bueno, la vibración, esto es una recomendación, lo que apareció, ¿no? Ahí en la pantalla. Cuando no se utilice la vibración como método de consolidación, se puede incrementar estos valores en 1 pulgada. Cuando tú no vas a utilizar un vibrador, es posible hacer la mezcla más fluida, lo que se estila, ¿no? Aunque ya ahora ya creo que la vibración es lo más recomendable, pero si es que por algún caso no se tiene este procedimiento, deberías aumentar a esta tabla, o puedes aumentar estos valores en 1 pulgada. Con eso vamos al ejercicio de aplicación que se tiene, ¿no? En el módulo. Para los ambos temas, en el módulo 5 que ustedes tienen, tenemos un ejercicio de diseño de mezclas. Para diseñar nosotros nuestra mezcla, en ambos casos, se tiene, ¿no? El siguiente ejercicio. Se pide realizar el diseño de mezclas para las siguientes características. El concreto tiene una resistencia especificada de 210. Recordar que este es el F'C, que es muy distinto, habría que ponerlo. Recordando los módulos anteriores, este F'C es muy distinto al F'Cr que debemos calcular. Nos da ya la desviación estándar. Eso quiere decir que ya se han realizado pruebas y ya se tiene un valor, ¿no? De 20. Y este cálculo que debemos tener ya se hace con anterioridad. Y el concreto es utilizado para columnas. Para esto vamos a nosotros calcular el slam, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Si el concreto es utilizado para columnas, ¿qué slam debemos elegir? ¿Por qué? No tenemos especificaciones técnicas. Entonces el slam, señores, varía de acuerdo a estas recomendaciones de 2 a 4 pulgadas. ¿Qué slam deberíamos escoger entonces? Si tenemos un caso, si es una columna pequeña en dimensiones de área, es decir, de 25 por 25 a 30 por 30, ¿no? O las varillas de acero están muy pegadas, bueno, respetando siempre los límites que nos da la norma de 0,60. Entonces,
Bajo esas condiciones nos conviene que el concreto sea más fluido, optaríamos por un slam de 4. Caso contrario, cuando tengamos una amplitud, una columna de grandes dimensiones, los aceros no estén muy juntos, podríamos optar por un slam de 2 pulgadas. Entonces, siguiendo esa recomendación, nosotros tendríamos que tener, en este caso, un criterio intermedio, porque al estar en obra, ya les he dicho, ya se toma, ¿no?, cualquiera de las dos fronteras, pero al ser un ejercicio práctico, yo creo que es conveniente tomar un slam de 3 pulgadas. Y eso es el primer paso del ejercicio de aplicación, ¿no? Elegir el slam. Recordando, recapitulando, debemos tener las especificaciones técnicas por delante y posteriormente, si es que no se tienen especificaciones técnicas, optar por esta tabla, esta recomendación que se sigue para ambos casos, ¿no? De tanto como el Comité 211 como el modelo de fineza de la combinación de agregados. Pasamos a la obtención del tamaño máximo del agregado grueso. Luego de escoger nosotros el slam, debemos saber del agregado grueso qué tamaño máximo vamos a tener. Bueno, este parámetro nos lo da un laboratorio, nos lo tiene que certificar un laboratorio porque se hace un análisis granulométrico. Al hacer un análisis granulométrico, separa el agregado por tamizado. Hay varios tamices que pueden ser pequeñas circunferencias diversificadas por tamaños que zarandean en términos coloquiales, comunes, el agregado y lo dividen en partículas, ¿no? Cada cierto tamaño de partículas está dividido. Entonces, eso es un análisis granulométrico a grandes rasgos, pero eso ya se había explicado, ¿no?, a profundidad en los módulos anteriores. El tamaño máximo del agregado está dado por la abertura de la malla inmediatamente superior a la que se retiene el 15% o más del agregado. Ese es el concepto y ese es por el cual se rige el tamaño máximo del agregado, ¿no? La malla, les había dicho que es el tamizado, o su nombre técnico es tamiz, ¿no? Pero la malla, como el tamiz está graduado en varias aberturas, como una zaranda pequeña, por eso se le llama la malla inmediatamente superior a la que retiene el 15% o más del agregado. Veamos entonces, a grosso modo, porque esto ya se había visto, además de esto, ¿qué recomendaciones te da la norma técnica peruana, la E060? Según la norma E060, el tamaño máximo del agregado en ningún caso deberá ser mayor que... Una cosa es que tú tengas un agregado en laboratorio y lo traigas de la cantera o del lugar de donde proviene para la obra, lo hagas traer, ¿no?, tu agregado grueso, puede ser piedra chancada, y se haga un análisis granulométrico y te dé, por decir, 3/8 de pulgada o 1 pulgada de tamaño máximo de agregado, ¿no?, 3/4, cualquiera de esos valores. Y otra cosa es también respetar la norma E060. Si este tamaño máximo que te da el laboratorio no cumple uno de estos requisitos, también no estaríamos dando una seguridad, estaríamos dando una contraproducencia a la formación incluso de cangrejeras o de mayores espacios de aire que no debe darse, ¿no?, en cualquier estructura. Entonces tenemos lo siguiente. Según la norma técnica peruana, la E060, dice que el tamaño máximo del agregado deberá ser mayor siempre que 1/5 de la menor separación de los lados del encofrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Si por decir nosotros tenemos, dibujando, ¿no?, una columna de 25 centímetros por 25 centímetros. 25 centímetros por 25 centímetros. Al encofrar nosotros vamos a tener una separación de 25. Quiere decir que 1/5 de la menor separación de los lados del encofrado. En este caso los dos son iguales, así que la menor puede ser cualquiera. Pero si fuese el caso de que sea una columna o una viga donde se tenga 60 por 30, bueno, entonces el menor tomamos, ¿no?
Un quinto de 25, 5. Quiere decir que el agregado, el tamaño máximo del agregado deberá ser siempre mayor que 5 centímetros en este caso, en este ejemplo. Tamaño máximo del agregado mayor que 5 centímetros, aproximadamente 2 pulgadas. Como se dan cuenta, esta es una de las, son 3 recomendaciones que los da, y hay que tener en cuenta que si nos sale 1 pulgada en este caso, ya estamos mal, ¿no? Perdón, si nos sale 3 pulgadas ya estamos mal, porque nunca debe ser mayor a esto, ¿no? No debe ser mayor a 2 pulgadas, cambiando el signo de desigualdad, nunca debe ser mayor a 2 pulgadas. Bueno, al incrementar las dimensiones de la viga o de la columna de la estructura, ya este margen se amplía también, ¿no? Ahora, pasando al siguiente, 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso. Si nosotros tenemos una losa aligerada de 20 centímetros, que es lo común con un ladrillo de 30-30-15, ¿no? Lo común. 1/3 de 20 centímetros, aproximadamente 6.60 centímetros. De la misma manera, ¿no? Un poco más de 2 pulgadas, tal vez 2 pulgadas y media, no debe superar el tamaño máximo de esto. Ahora, si la losa incrementa, si estamos hablando de una losa aligerada, una losa maciza, depende de cuál sea el caso, debemos tomar en cuenta este criterio. Y el tercer criterio es 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre barras de refuerzo, cables o ductos, ¿no? Veámoslo de esta manera. Vamos a hacer un corte de una viga. Como sabemos, el acero que se distribuye en la parte inferior, vamos a ver que es lo más común en una viga, aparte de la separación por norma que tiene la E060, también debemos cerciorarnos que el tamaño máximo del agregado debe ser 3/4 del espaciamiento mínimo libre que se tiene. O sea, la menor separación que tengan las varillas de refuerzo en cualquiera, sea viga, columna, losa o cualquier elemento de concreto armado, también incluye cables o ductos, pero lo más crítico siempre es en barras, debe respetarse este criterio. Estos son los 3 criterios que deben respetarse. Si no se respetan estos 3 criterios, ocurre la formación de cangrejeras. ¿Por qué? Porque un agregado que supere, por ejemplo, la separación de las barras se va a trabar. Puede trabarse hasta incluso en un estribo, lo cual no debe darse. Por eso existe también una formación de doblado de estribos, ¿no? Que se ve en los capítulos o en los que tenga que ver la norma E060 también en el acero. Entonces, o también puede ocurrir segregación, que se retenga el agregado mientras que el agregado fino con el concreto esté cayendo. Eso sucede mucho en columnas y eso separa y ya no se llega a la misma resistencia, ¿no? Entonces, estas 3 recomendaciones nos da la norma E060 respecto al tamaño máximo del agregado. Ahora, pasando al ejercicio de aplicación, se pide realizar el diseño de mezclas para las siguientes características, recordando. Estas son las propiedades del agregado. Para empezar con un diseño de mezclas tal como lo tienen, ¿no?, en el módulo que se ha dado, simplemente es una copia esto del módulo, debemos tomar en cuenta todos estos datos. Primero, les había dicho, del cemento necesitamos los pesos específicos secos. Esos eran los datos. Del agua también su calidad. Ahora, de los agregados necesitamos todos estos datos que se ven, ¿no? El peso unitario suelto, el peso unitario compacto, el peso específico seco, el módulo de fineza, el tamaño máximo, el porcentaje de absorción y el contenido de humedad. Por lo que, si nos damos cuenta, todos estos datos proceden de acuerdo a un análisis granulométrico que se ha tenido, y eso se ha visto en las primeras sesiones, tanto de este módulo como del módulo correspondiente a los agregados. Por lo que simplemente en este caso sería, si queremos el tamaño máximo, vemos que el tamaño máximo del agregado grueso, de acuerdo a las características que nos da el problema, es 3/4. 3/4 de pulgada. Obviamente debemos considerar estos 3/4 de pulgada, debe ser menor a todas las 3 recomendaciones que se ha tenido antes. 1/5 de la separación de los encofrados,
un tercio si fuera una losa de la altura de la misma, y también la separación entre barras. Esos tres criterios se debe tomar en cuenta. Entonces, para este ejercicio práctico y para todo el procedimiento de diseño de mezclas en general, ya hemos tenido escogido el slam y el tamaño máximo del agregado. En la siguiente sesión ya veremos lo que procede para los siguientes pasos del procedimiento general del diseño de mezclas. Muchas gracias por su atención, los esperamos.